Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Yo creo que el tema es muy interesante. Y cuando me pidieron participar, sí, con mucho gusto. Me pareció muy bonito, sobre todo porque fue un área, o es un área, en la que el Papa nos está pidiendo. Vean ustedes, aquí tenemos dos documentos, como les mencioné hace un momentito, que son muy importantes para el tema que a nosotros nos ocupa. En primer lugar está Familiaris Consorcio, que estamos diciendo, imagínate, del 81, 91, 2001, 11, 20, 40 años en que el Papa nos habló de este tema y todavía, aunque ya ha cambiado muchísimo la mentalidad, pero todavía hay gente que es un poco resistente a esto. La Familiaris Consorcio, que es una exhortación apostólica, es un documento que para mí es la primera vez que yo vi abiertamente ya en un documento papal que se hablara expresamente sobre la importancia de atender a las personas en situación especial, las parejas. El otro es el que nos dio recientemente en el 2016, y este es más fresquito, son apenas 5 años, de Amor y Leticia, que también ocasionó muchísima discusión, sobre todo porque la gente es muy curiosa, porque no ven toda la riqueza que el documento tiene y todo lo que nos estaba enseñando, sino que se quedaron únicamente en la partecita donde el Papa decía que era importante discernir con cada pareja en situación especial y que tenía que ser producto de un proceso de acompañamiento que tenían que dar los sacerdotes. Entonces se quedaron en eso. Entonces que el Papa estaba rompiendo la tradición y le decía, no, el Papa no rompió nada. El Papa lo que hizo fue, Francisco hizo algo muy importante. Puso sobre la mesa un tema que tiene que discutirse y lo puso de una manera sublime porque él tiene todo el planteamiento, como lo vamos a ver ahorita, así muy rápidamente, porque yo necesito el contexto de estos dos documentos para referirme al tema que está enfocado específicamente en Familiaris Consorcio, que es poner sobre la mesa un tema que es un problema que estamos viviendo todos los días y que nosotros no podemos abandonar a la gente que esté en situaciones especiales. Por eso, vean que estos dos documentos realzan el valor del sacramento del matrimonio. Este es un punto que yo creo que es muy importante que no perdamos de vista, porque no es que nosotros estamos dejando de lado la valoración de lo que significa el sacramento del matrimonio, eso de ninguna manera, y el valor de la familia católica, al contrario. Los dos documentos lo dejan en claro, pero enfatizar esta verdad y que tenemos que trabajar para formar a la gente que se unan sacramentalmente, que vivan cristianamente, que vean cómo manda la Iglesia Católica. Esto es un hecho que en realidad estamos, pero esto no es únicamente lo que tenemos que hacer, ni una cosa sustituye a la otra. También el Papa nos dice y dedica una parte a atender a las personas que estén en situación especial. Seguimos con la otra. Entonces, son estos dos documentitos los que tenemos. Entonces, vean, en Familiaris Consorcio, esa es la de San Juan Pablo II, para que ustedes vean nada más y tengan en cuenta cuáles son los presupuestos que tiene la Familiaris Consorcio de una manera muy general, porque este contexto es muy importante, con base en lo que les acabo de decir. El tema es sobre la misión de la familia cristiana, este documento de San Juan Pablo II. El tema es sobre la misión de la familia cristiana. ¿Cuál es la misión que tiene aquella familia que se llama seguidora de Jesucristo? Y también nos señala muy clara cuál es la posición que sigue teniendo la Iglesia con respecto al significado del rol de la familia y del matrimonio. Estamos hablando de familia y matrimonio cristiano, que específicamente tal como lo concibe la Iglesia Católica. La importancia, fue un tema muy bonito y acuérdense que en gran parte de ahí se desprendió muy fuertemente la revisión de los cursos prematrimoniales, donde surgió mucho la pastoral de los novios
Yo pienso que entre las dificultades que nosotros tuvimos fue que sí, empezamos a dar el curso prematrimonial, los cursos para novios, a hablar un lenguaje cristiano, pero yo creo que ya en esa época, hace 30 años, digamos que fue ya, démosle 10 años de ventaja a la Familiares Consorcio, ya muchísimos jóvenes nuestros ya no conocían al Señor. Esto es, me doy a entender. Saben de Jesús porque nacieron en una sociedad cristiana católica, nacieron en hogares católicos, pero no ha habido, en muchísimos, no había una experiencia de encuentro con Jesús. Ya, acuérdense que ya el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, lo dijo, que nuestra experiencia cristiana no podía partir de un principio moral, sino de un encuentro con la persona de Jesucristo. Vean qué interesante. Si yo tengo un encuentro con la persona de Jesús, pero un encuentro personal, todo lo demás que se me diga, yo lo puedo entender desde esa perspectiva de mi encuentro personal con Jesús, porque encontrarme personalmente con Jesús me lleva a adherirme a Él. Pero para mí, ¿cuál es la deficiencia? Que muchísimos jóvenes no conocían a Jesús. Yo se los digo, yo trabajé en esa época, toda esa época trabajaba yo en encuentros de promoción juvenil, en jornadas de vida cristiana y en convivencias en colegios. ¿Y qué era lo que buscábamos? Llevar a los muchachos al encuentro con Jesús. Entre las cosas bonitas que yo veo, producto de estos años, es que muchos de esos muchachos y muchachas a las que los llevamos a la experiencia de Jesús, se casaron cristianamente dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica y se mantienen. Desgraciadamente no todos, pero la gran mayoría de los que yo me encuentro, su experiencia de encuentro con Jesús los transformó. Les cuento una anécdota preciosa, preciosa que tuve hoy, precisamente esta mañana. Me viene a visitar una monja que es misionera en Mozambique. Vean qué interesante. Para mí fue como un regalo de Dios, por eso los comparto porque está fresquito. Yo digo, qué cosa, el Señor me está regalando algo que no lo merezco, pero de verdad que es su bondad. Viene esta monjita de las franciscanas de la Purísima y me dice, ay padre, mire cómo ha cambiado. Le digo, sí hermana, ya estoy muy viejito, ya no soy el muchacho, aquel parecito jovencito que usted conoció, porque ella es de encuentros de promoción juvenil. Imagínense, vea qué belleza. Ella hizo encuentro de promoción juvenil, se encontró con Jesús y era lo que me decía ahora. Me dice, padre, esa experiencia me llevó a mí a conocer a Jesús. Ya no eran ideas, no eran conceptos. Me llevó a encontrarme con Él y eso fue lo que transformó mi vida, porque yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, arquitectura. Yo que llevaba ya como 3 años de arquitectura, después de que yo salí del encuentro de promoción juvenil, yo dije, esto no es lo mío. Y dejé todo. Mis papás casi se vuelven locos, porque pobrecitos, ahora yo los entiendo, todo lo que han invertido y todo lo que habían trabajado para que yo fuera arquitecta, que era lo que yo supuestamente decía que quería, y me di cuenta que no. Conocí al Señor y Él transformó completamente mi vida. Por eso se los cuento. ¿Por qué? Decide hacerse religiosa, la manda, esto hace 30 y pico de años, la mandan primero a España, a que prestara servicio ahí, y en España me dijeron, hermano, usted no se iría de misionera a Mozambique. Y estuve en Mozambique, estuve en Kenia, y ahora vino de vacaciones a ver a la mamá que tiene 90 años. Estar con ella un tiempito y ahorita vuelve a Mozambique. Fue una experiencia riquísima, maravillosa. Eso fue un regalo. Y digo yo, Señor, ¿cómo me permitís disfrutar a estas alturas lo que hiciste en el corazón de esta monja que yo no sabía? Ella me decía, es que la única persona que me acuerdo es de usted y de una de las guías, que se llamaba Elida. Y le digo, sí, Elida Villalta, que murió el año pasado. Ella era la guía adulta del encuentro profesional, pero fue tan significativo que dice que ella le preguntó a la provincial, la hermana Ana Mercedes, hermana, ¿usted ha oído hablar del padre Fernando Muñoz? Y le dice la hermana Ana Mercedes, claro, yo lo conozco. Y dice, todavía está vivo, o sea, han pasado años, todavía está vivo. Y le dice la hermana Ana Mercedes, claro, es el cura de la Merced. Y entonces dice, por eso fue que lo llamé y vine a reírme con usted. Pero bueno, parto de ese ejemplo para decirles, la diferencia está en que esta persona, esta monjita, tuvo un encuentro con Jesús. Cuando el Papa a nosotros nos pidió que revisáramos
la preparación para los jóvenes, tanto en los cursos prematrimoniales, que ahí fue donde se reforzaron, porque ya habían nacido desde la catequesis tradende de Pablo VI. Pero con este documento los revisamos y aquí sí, después de familiares consorcio nacen los encuentros para novios y las catequesis para novios, que era cómo acompañar a los jóvenes en las experiencias de noviazgo para ayudarlos a vivir cristianamente la experiencia de noviazgo. Entonces, esto es lo que se nos estaba diciendo. Qué importante era preparar a los jóvenes para que si iban a contraer matrimonio católico, que supieran lo que significaba este sacramento. Y si lo hacían, qué significaba convertirse en padres creyentes, padres católicos. Pero este es mi comentario. Yo siento que muchos de ellos no tenían experiencia en Jesús. Entonces no entendieron nuestro lenguaje. Se lo estoy diciendo desde hace 30 años. Ahora pónganse a pensar lo que está pasando ahora y en la sociedad que vivimos ahora, en donde los jóvenes están mucho más bombardeados, donde ustedes que son padres de familia, tal vez muchos de ustedes, porque muchos me dicen, padre, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Se invirtió la escala de valores porque el impacto que producía la familia en el corazón de los jóvenes era el primer lugar. En segundo lugar estaba la escuela y colegio y en tercer lugar el grupo de amigos. Ahora, en primer lugar están los amigos, en segundo lugar la escuela y en tercer lugar la casa. Vean qué terrible. ¿Qué es lo que nos dice esto? Vean, hermanos, les dejo esta inquietud porque para poder entender toda esta enseñanza de estos papas, tenemos que preguntarnos, ¿estamos llevando a la gente al encuentro con Jesús? ¿Está teniendo la gente una experiencia de Jesús? Como decía esta monja en la mañana, ¿es Jesús un concepto, una idea o es una experiencia? O como dice el Papa Benedicto, ¿es simplemente cumplir con unos preceptos y unas normas o es porque me encontré con la persona de Jesús? Bueno, eso era la importancia que daba la Familiares Consorcio ahí. Por ejemplo, ahí se manifestó muy claramente la defensa de la vida, no al aborto. Y por supuesto, todo lo que ya venía trabajando el Papa San Pablo VI, sobre el control de natalidad. Pero la gran parte del documento es cómo se debe vivir la vida cotidiana cristianamente, cómo debe ser una familia católica y cuál es el valor del sacramento del matrimonio. Entonces, vean, aquí es donde nosotros donde tenemos que reparar un poquito. Muchos de nuestras parejas que se casaron y se divorciaron, pues se casaron sin saber a dónde iban y se casaron sin tener una experiencia de Jesús. Vean qué difícil. Porque ¿cómo iban a asumir una experiencia de Jesús si no conocían a Jesús? Yo siempre digo, aquí el problema es que hablamos lenguaje diferente. Yo estoy hablando en cristiano y ellos están entendiendo, permítame, no es cierto así, pero para que me entiendan la distinción, están entendiendo en pagano, que es lo que ve la sociedad actual. Están entendiendo en otro lenguaje, no logran entender. Yo les estoy hablando en español y ellos están queriendo entender en japonés. No es posible comunicarnos. ¿Por qué? Porque falta el principio de la comunicación. Comunicar y el que recibe, y para que el recibe, transmita. Ahí nos falta. Entonces, eso lo dio Familiares Consorcio. Vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es Amor y Leticia, que es muy importante también el presupuesto, que ya que ustedes lo han venido estudiando todo este tiempo, pues está muy claro. Si a mí lo que me interesa ver, a mencionar algunos aspectos, nada más para que tengamos claro estos presupuestos para entrar al tema fundamental. ¿Qué es lo que hace el Papa Francisco? Pues en realidad el Papa Francisco no nos está dando nada nuevo en el sentido de que no se hubiese dicho lo que él nos está diciendo. Es muy novedoso como lo está enfocando, eso sí, porque él retoma toda la doctrina acerca del valor del sacramento del matrimonio, que ya se enfocó en la Humanae Vitae y fuertemente en Familiares Consorcio. Lo bonito que nos da a nosotros el Papa Francisco es retomar todo esto con el enfoque que él le da y volver a decirnos algo muy importante: tenemos que repensar la situación de aquellos que son divorciados y casados de nuevo.
que eso fue muy importante porque, imagínense, desde el año 81 se había dicho, mucha gente lo entendió, mucha gente no lo entendió, ni lo aceptó, ni quiso estar de acuerdo, pero que el Papa lo recordara otra vez al pueblo católico, yo creo que fue sumamente importante para decir, no, no, miren, esto no se puede obviar. Entonces, eso es lo que da él en ese documento, el seguimiento a lo que habían dicho otros pontífices, y el tema es sobre el amor en la familia. Entonces vean esa expresión que tiene él ahí, a pesar de la crisis del matrimonio, el deseo de la familia permanece vivo. Vuelve a reafirmar la importancia de la familia católica tal como lo enseña la doctrina de la Iglesia a través de los siglos. Y el otro aspecto muy importante es el sentido auténtico del amor cristiano. Aquí es donde yo digo, vean qué interesante, en el 2016 lo del Papa. ¿Qué es amor en la sociedad actual? Lo que se le ocurra a cualquiera. En este momento es amar. Amar es cualquier cosa. Entonces, ante las alternativas de lo que es amor en la sociedad actual, yo le digo mucho a la gente, y lo he dicho hasta en las homilías, a veces puede sonar un poquitico brusco o fuerte, pero es la verdad. Ya el Papa San Juan Pablo II le había dicho a la juventud universitaria que tuvieran mucho cuidado con estar cambiando los términos, porque cambiar los términos era para querer pretender cambiar el contenido. Imagínense. Y eso lo dijo San Juan Pablo II, una vez se lo dijo a los universitarios en la plaza en Roma. Y esto fue, si mal no recuerdo, en 1980. Imagínense ustedes que es en aquel famoso discurso que el Papa le dice, a lo blanco llámele negro, a lo blanco llámele blanco, a lo negro llámele negro, al bien llámele bien, al mal llámele mal y al pecado llámenle pecado. Es decir, vuélvanle a dar el nombre a cada cosa porque están cambiando los nombres para tratar de meter una doctrina diferente. Y así sucedió. Porque ya el feto no se llama feto, sino se llama producto para poder matarlo. Entonces no es lo mismo decir, ay, le sacaron el feto, sacaron un producto. El cambiar los términos hace cambiar los contenidos. ¿Por qué toda la doctrina de género? ¿Por qué había que cambiar los términos? Para poder ir introduciendo toda la ideología que se tiene. Ve, ya el Papa lo había advertido. Pero, ¿qué es amar? Cualquier cosa. ¿Qué fue lo que se le llamó a la relación genital? Hacerse el amor. Vean qué fácil. Yo les digo mucho a los jóvenes, miren muchachos, muchachas, si hacerse el amor es por una relación genital, este mundo sería chicles, confites y caramelos. Si están ustedes en un jolgorio espantoso. Y vean qué mundo más egoísta, más individualista, qué mundo más terriblemente violento y agresivo estamos viviendo. Entonces, mentira que ahí se hace el amor. Llámenle como se tiene que llamar. Y yo le digo, solo porque sienten, vean qué fácil. Entonces, por eso es que la unión de las parejitas, por no hablar el lenguaje cristiano, mis hermanos, ese es en gran parte el problema. Qué fácil cuando ya no sienten, porque ya pasó toda la euforia de la juventud de los primeros años, ya caen un poquito en la rutina, ya la relación con el mismo hombre, con la misma mujer, ya es lo mismo, mejor busquemos nuevas experiencias, porque la inmadurez, ahí es madurez psicoafectiva, es donde lo que hombre y mujer lo que buscaríamos es seguir sintiendo, 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 y no somos capaces de dar el paso del amor erótico al amor más oblativo, que es más de ofrenda, más de entrega. El amor ágape, dice el Papa Benedicto XVI, también lo señala muy bonito, en Deus Caritas Est, lo señala preciosísimo. Ese lenguaje no lo entienden. Amar es cualquier cosa. Y entonces es un problema. Bueno, ese es, vamos a la otra. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros, familiares con consorcio y Amor y Leticia. Entonces, ahora sí le podemos entrar al tema que ustedes piensan, es que yo hablo mucho, qué barbaridad. Vean, vamos al tema que ustedes me estaban pidiendo, matrimonios en situación especial. Si tenemos esos dos presupuestos, no hay confusión, mis hermanos. Tenemos muy claro qué es lo que los papas nos están diciendo, qué es lo que la iglesia nos está diciendo, pero ya les dije, San Juan Pablo II es el que rompe el hielo.
Y él es el que claramente señala que hay una situación que están viviendo cantidad de parejas y que la iglesia tiene que atender. Eso es lo que llamó él matrimonios en situación especial. Ese es el nombre más o menos que le dimos porque al principio se llamaron matrimonio en situación irregular. Entonces dijimos, no, es que irregular todavía suena feo, démosle situación especial porque son situaciones especiales que debemos de atender. Entonces, por eso pongo ahí, ¿cuál es la pregunta de fondo? Y esto nos lo tenemos que plantear todos. Y especialmente yo pienso que ustedes que trabajan como parejas, como familias, y que están atendiendo muchas otras parejas, muchas otras familias, los de ustedes que participaron en el curso de consejeros, consejeros pastorales, ustedes trabajan también con muchas parejas y parejitas que vienen a pedirles consulta, vienen a pedirles ayuda por las crisis que tienen en sus matrimonios. Y yo pienso que hay otra que tienen que dar un paso más, hermanos. A abrirse a aquellas parejitas que los van a buscar a ustedes porque dicen, mire, yo soy divorciado, yo me casé de nuevo, yo tengo alguna posibilidad en la iglesia. Esto es un punto fundamental y me atrevo a decirlo con toda libertad porque el Papa mismo nos lo dice. ¿Qué sucede con las parejas que se unieron sacramentalmente y por diversas razones, dice el Papa, se separaron o tienen una nueva unión? ¿Qué sucede? Fue un paso para mí grandioso que dio San Juan Pablo II, porque a esto habían objeciones espantosas. Recuerden que incluso teníamos grupos y movimientos en la iglesia, y se los digo porque a mí me tocó ayudarle a algunas personas que dijeron, no, no es así, el Papa dice otra cosa. ¿Se acuerdan que decía, primero, los que estaban en esa situación de divorciados y casados de nuevo, por el mismo mensaje que dábamos muchos los católicos es, nosotros no podemos ni entrar a la iglesia, ya nosotros estamos condenados. Recuerden que hubo un discurso un poquito fuerte dentro de la iglesia en algunos movimientos en donde se decía, aquellos que se casaron civilmente no se les debe visitar. Vean qué terrible, hermanitos. Es que caímos en una situación que nos convertimos en jueces espantosos. Jueces horribles, hermanos, pero el que no tiene minga tiene mandinga, dice el dicho. ¿Con qué cara nosotros íbamos a juzgar a los demás si a mí me juzgaran por lo que yo me he equivocado? Yo tampoco tengo salvación. La salvación viene por los méritos de Jesús y por pura generosidad de Dios y por su amor infinito, que su gracia no tiene límites. Entonces ahí nadie, no queda títere con cabeza. Aquí sí que todos quedamos rascando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque definitivamente si fuera por nuestros propios méritos, no hay salvación. Pero en que el Papa lo dice muy bonito. A eso llamó el Papa tarea pastoral y puso pastoral familiar en casos difíciles. Ven, ya no es pastoral familiar con el esposo y la esposa que se casaron por la iglesia, que tienen su chiquito y su chiquita o su familia, y vamos a ser pastoral familiar con los que son parte de la iglesia católica en estas condiciones. El Papa dice, no, ellos son parte de la iglesia. Y ellos, la situación en que están también, de la misma manera, tienen derechos. Véanlo más adelante, la que sigue. Entonces, yo voy a hacer aquí mención específicamente a 3 situaciones. El Papa cita varias, pero son 3 las que yo creo que es muy importante que nosotros nos detengamos para tratar de reflexionar un poquito más. Las parejas unidas civilmente, los separados y divorciados no casados de nuevo y los divorciados y casados de nuevo. Acuérdense que ahorita los menciono ya, les voy a hablar de cada una de ellas para que veamos que son situaciones que pueden ser algunas similares, pero vean, la actitud nuestra en la iglesia fue tan tremendamente fuerte, hermanos, tan fuerte, que incluso a la gente que se había divorciado y se quedó solita, se les decía que no podían comulgar. Vean hasta dónde llegamos. Y no solo sacerdotes, sí, yo sé que nosotros tuvimos muchísima culpa porque la gente
lo que hacía era repetir lo que nosotros decíamos. Que yo digo, toda esta problemática que estamos viviendo, otro comentario particular, personal y subjetivo, porque es mío, mucho de la problemática que estamos viviendo en esta indiferencia que muchísima gente está viviendo, en el fondo nos están reclamando los severos que fuimos en muchísimas circunstancias. Yo no les estoy diciendo que nos hagamos unos alcahuetes y que caigamos en el extremo de que Dios es amor y Dios en su misericordia. Sí, sí, ahí no hay discusión. Dios es infinitamente amoroso y esencialmente Dios es amor. Y su misericordia no tiene límites, pero no es alcahuete. El amor infinito de Dios y la misericordia infinita de Dios se hace evidente cuando yo decido dar mi adhesión. Pero si mi vida está diciendo lo contrario de lo que Jesús me enseña, Dios no es un alcahuete, yo estoy rechazando en el fondo lo que Dios me está enseñando. Qué fácil decir, sí, es que como Dios es misericordia, pero es que esto está metido en todo. La otra tuve una discusión con un sobrino mío, vean, es que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿cómo cuesta, mis hermanitos? Para que no se me desanimen. A todos nos está pasando de muchas maneras y era una de las discusiones que tenía yo con mi sobrino y yo, no, papito, perdóneme un segundo. No me confunda gordura con hinchazón ni gimnasia con magnesia, son dos cosas diferentes completamente. ¿Cómo me va a decir usted? No, si Dios todo lo perdona, Dios es amor. Sí, es verdad. El principio es Dios todo lo perdona porque Dios es amor, pero Dios te lo perdona porque te arrepentir. Y Dios manifiesta tu misericordia porque querés vivir una vida de unión con Él. Pero si tu vida está haciendo lo contrario que Él te plantea, no me lo confunda, porque ahí estás queriendo meter a tu propia conveniencia para tratar de hacerte un Dios a tu manera. Ya no sos imagen de y semejanza de Dios, sino hiciste a Dios a tu imagen y semejanza. Me volviste el papel y es el cambio de expresiones y de términos que están haciendo ustedes, los jóvenes, ustedes los millennials, están haciendo todo este cambio de los famosos paradigmas, mis hermanos, que eso es muy bonito y muy interesante, pero qué peligroso, porque el cuento del cambio de paradigma se pasaron todo por el cuello, todo lo que se les ocurrió, y pasar, vean, hasta lo que es absoluto como es Dios, ya resulta que todo. Entonces, muy importante no perder de vista esto, porque hay parejas unidas civilmente, separados y divorciados, no casados de nuevo, y divorciados y casados de nuevo. Vamos a verlos, la que sí. Vean entonces ustedes. Católicos unidos con mero matrimonio civil. Este es un punto muy interesante porque ahí tendríamos un trabajo que hacer. Si el Papa habló de pastoral familiar en situaciones especiales, el Papa nos está diciendo, miren, católicos, abran los ojos. Familia no es solo usted y su esposa o su esposo porque están casados por la iglesia. En este momento hay familias, incluso cuando yo estudiaba en Estados Unidos la psicología, a mí me llamó tanto, le estoy hablando hace muchos años, hace como más de 30 años. Me llamó mucho la atención uno de los cursos que yo recibía, que qué espanto, cómo está enredado esto en Estados Unidos, imagínense. Porque estaba viendo yo cómo era que nos estaban dando un curso, cómo se atendía a las parejas cuando venía un esposo que había tenido un matrimonio previo y una esposa con un matrimonio previo, traía a sus propios hijos, esta traía a sus propios hijos, entonces ya no hablaban solo de padrastro y madrastros, sino hablaban de hermanastros. Y estos dos se venían a hacer una nueva familia con hijos, cada uno por su lado. Y dice, qué confusión tan terrible. Hermanitos, y ya aquí estamos igual. Y son familias. Ya no es el modelo de familia que teníamos. Es otro estilo de familia, otro modelo. Pero eso no nos corresponde ni a usted ni a mí decir cómo se hace o cómo no se hace. El hecho es que está sucediendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero están, por ejemplo, los que están, eso lo vemos en los que se casan nuevamente. Pero vean, los que están con mero matrimonio civil, en la número 82 de la Familiares Consorcio, ese FC no es Fútbol Club, oye, es Familiares Consorcio. El número 82 es donde dice el Papa así, hacer comprender la necesidad de coherencia entre la elección de vida y la que se profesa. Ven, es totalmente diferente cuando nosotros conocemos parejas que están casadas civilmente y quieren vivir su vida cristiana. Perfecto, no les cerremos la puerta, al contrario.
atraigámoslos. Entonces tomemos toda la enseñanza de la Familiaris Consorcio y la de Amor y Leticia y ayudémosle a esta parejita que ya tienen 10, 15, 20, tantos años de estar casados civilmente, tienen hijos, ya a veces algunos casos, como hemos visto, ya son hasta abuelos y quieren tener una experiencia cristiana. Acompañémoslos a que vivan la experiencia en Jesús, que conozcan quién es Jesús y desde Jesús entiendan qué significa un matrimonio cristiano a la manera de la Iglesia Católica. Entonces ahí es donde el Papa dice, para que ustedes vean que no es que estamos soltando a la libre todo lo que sea y como sea. No, no, todo tiene su proceso y toda persona y grupo merece su acompañamiento. Es lo que el Papa en el fondo nos está diciendo. ¿Qué significarían los que son solo matrimonio civil? Que ayudémoslos a que entiendan que tiene que haber coherencia. Si yo quiero seguir a Jesús y estoy amando a Jesús y quiero dejarme amar por Jesús, Jesús me está diciendo, hay algo en tu vida como pareja que no está de acuerdo a mi designio. Ah, ok, ve, entonces ahí hablamos la elección que usted está haciendo de vivir civilmente y cuál es la fe que usted quiere profesar. Si usted quiere profesar la fe católica, el cristianismo, como decía la Iglesia Católica, tendrías que regular tu situación de vida matrimonial. Ven, por eso, convencerlos para que regulen su situación, pero dentro de un proceso. No es simplemente cásense porque tienen que casarse o porque tienen que vivir de acuerdo al mandato. No. Las sentencias más fuertes que tiene Jesús son contra los escribas y fariseos. ¿Y por qué los sentencia tan fuerte? Porque ellos iban solo por el cumplimiento de la ley. Con solo cumplir la ley, cumplir los preceptos, ya estaban bien. Y no, eso no es así. No es simplemente la ley por la ley. No es decirles casarse porque ustedes tienen que estar casados. O como se decía antes, no cásense porque están en pecado. Sí, sí es verdad que están en pecado, pero, y pueden casarse, pero conocen al Señor. Porque si lo conocieran, ellos mismos solitos van a tomar una decisión diferente. Pero por eso se necesita de ustedes y de nosotros, sacerdotes también, para que los acompañemos. Por eso es convencerlos. Y esta convicción es llevarlos dentro de un proceso. Si el fundamento es su opción por Jesús, la opción por Jesús debe desencadenar en la persona, en la pareja, una necesidad de vivir según lo que Él nos pide. Y entonces dice el Papa, qué bonito lo dice, se les trata con gran caridad. Acuérdense que caridad es el término de amor cristiano. Si yo digo, si amor en este momento es cualquier cosa, lo que se le ocurre a cualquier persona, si yo quiero saber qué es amar cristianamente, hay solo un referente, es Jesús. Solo uno, no hay otro. Cualquier otro referente, ya ese no es cristiano. Si queremos conocer, estamos hablando en términos cristianos católicos, ¿verdad? Si usted quiere conocer qué significa amar a la manera de Jesús, fíjese en Jesús, no hay otro. Es tan sencillo, bueno, decirlo, hacerlo, y ahí sí, la cuestión es un poquitico más difícil, es una lucha mucho más fuerte porque ya tiene que ir uno cediendo un montón de cosas y pensando qué debe ser mi vida, cómo debe ser mi vida, cómo me relaciono con el Señor, pero también no es una cuestión de ejercicio meramente humano, porque también yo siempre digo, la apertura del corazón a Dios es lo que hace que Dios vaya dándonos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Esta misma monjita que vino esta mañana me decía, en el momento que yo le abrí mi corazón a Jesús, a mí me llegó una alegría tan grande y le encontré un sentido tan enorme a mi existencia que cualquier cosa, hasta lo que yo quería estudiar, no tuvo sentido, hasta mi novio dejé. Y él fue el que me llevó al encuentro. Y digo, que ese muchacho seguro se jaló el pelo de haberse llevado a esa monjita para encuentros de profesión porque terminó dejando. Dice, yo ya encontré a quien amar, le dije a él. Y aunque usted es muy importante para mí, lo quiero mucho, pero yo siento que el amor a Jesús es lo que me está, pero cautivando. Vean qué increíble. La experiencia en el de encuentro con Jesús llega a ser tan fuerte que entonces toda la vida se va entretejiendo en torno a él. Entonces, pues eso no es un ejercicio humano, es dejar que el Señor vaya haciendo la obra en nuestra vida. Por eso yo les señalé ahí, se trata con gran caridad, dice el Papa. ¿Por qué?
porque antes no los tratábamos con caridad. Nosotros éramos los jueces, soberbios, hermanitos, éramos soberbios, soberbios. Que, mira que eso me da tanta tristeza y yo me pongo a pensar, si yo caí en eso, qué dolor, qué triste, porque no fui reflejo de Jesús. El señalar, el decir, es que están casados civilmente, no, no eres el camino. Entonces, lógicamente, dice el Papa, no se les puede admitir a los sacramentos porque están en una situación irregular, eso es obvio. Entonces, si pudieran vivir como cristianos, regularmente como cristianos, pero ellos son los que no están queriendo hacerlo. Entonces, no se puede decir que la iglesia los excluya, o porque la iglesia es anticuada, o porque la iglesia es ridícula y trasnochada. Eso es lo que nos dicen mucho. No, 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 no. Es que hay ciertas cosas que son principios fundamentales que no podemos echar por el suelo. Y si el Señor nos dice, si usted quiere seguirme, ese es el camino, bueno, entonces yo quiero seguirlo a Él, no que voy a seguirme a mí mismo en un camino que voy a cambiarme a mí, voy a cambiar a Jesús por mí mismo. No, no es utilizar a Jesús para mi propio beneficio, es dejarme transformar por el Señor, porque no es para cumplir leyes, normas y preceptos, es para que seamos felices. En el fondo lo que todos queremos es ser felices. Y cuando encontramos el camino de seguimiento a Jesús, es cuando nos damos cuenta por qué esto no es conveniente, por qué esto otro no es sano, por qué esto otro es pecado, por qué esto otro puede dañar a otro y me puede dañar a mí, porque todas estas opciones contrarias a lo que Dios me pide no me va a dejar ser feliz. Así de sencillo. El Señor, mis hermanos, no se beneficia en lo que nosotros hagamos o no hagamos. El Señor es el Señor. ¿Qué va a necesitar Él como el que llega y le dice a uno, ay, yo le prometí al Señor que si me daba tal cosa yo nunca iba a volver a faltar a mi servicio? Y no, venga, ¿quién pierde? Vean qué tontera. Le prometo al Señor que no vuelva a faltar. Esas promesas no se hacen. ¿Cómo que le vas a prometer al Señor que vas a faltar? Eso no es promesa. Si usted conoce al Señor, usted no se pregunta si quiere ir o no quiere ir. Yo voy porque lo necesito, porque ya se convierte en algo esencial en mi vida. Yo voy a la iglesia cuando me nace. Ajá, qué terrible sería que Dios me diga a mí cuando yo le pida perdón, bueno, voy a ver si me nace perdonarte. No. Aquí tenemos que ser consistentes, ¿ven? Y esa es la consistencia que nosotros necesitamos sin necesidad de hacernos jueces, con gran caridad. En este caso es un caso muy específico porque es matrimonio con unión civil, nada más. No existe ningún otro tipo de unión y a ellos, en realidad, en el fondo, no tendrían problema, pero yo creo que la acción pastoral sí significaría acompañarlos para que puedan encontrar un camino que siguiendo a Jesús puedan regular su situación de vida. Vamos a la siguiente. Entonces, ahí están los separados y divorciados no casados de nuevo. Esa es otra circunstancia. Yo tengo un caso de una hermana mía, mi hermana mayor. Ella se casó, tuvo su hija, le fue pésimo, pésimo, pésimo. Lógicamente, se deshizo la convivencia de pareja, porque el matrimonio queda a los ojos de Dios es válido, que yo siempre le dije, tu matrimonio es inválido. Si lo llevas a un tribunal te lo declaran inválido. Pero ella dijo, no, ya me casé, ya supe lo que es estar casada, tener mi esposo, tener mi hija. Ella sí tomó una decisión, este caso. Separada, divorciada, pero no se casó de nuevo. Y ella sí, es una mujer muy, 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 una mujer creyente, pienso yo, de fe. Porque ella decía, yo no me consigo casándome de nuevo porque no podría comulgar y yo no podría vivir sin comulgar. Entonces mejor me quedo sola. ¿Ven? En ese caso, vean lo que dice la Familiaris Consorcio en el 83. Por diversas circunstancias de esta situación. A nosotros no nos corresponde entrar a analizar situaciones de por qué se dio, por qué no se dio, que si deberían haber permanecido. La cuestión es que ya están separados y divorciados. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Vean qué bonito lo dice el Papa. La iglesia ayuda y apoya. Esa es una circunstancia, otra diferente de la anterior.
Ayuda y apoya en la soledad que puedan experimentar. Porque imagínense, un hombre que estuvo casado o una mujer que estuvo casada y se quedaron solitos. Vieran cómo cuando llegan esposos o esposas que están divorciados, están solitos, se llegan a confesar, se llegan a conversar a la dirección espiritual, lo que sea. Vieran cómo me duele a mí el corazón y digo, la iglesia tiene que ser terriblemente amorosa, pero no yo como confesor, no, la iglesia, mis hermanos, ustedes, ¿cómo pueden apoyar la soledad de este hombre o de esta mujer que están experimentando y tal vez no quieren una nueva unión porque quieren seguir participando de la vida cristiana, quieren seguir comulgando, por ejemplo? Vean el otro paso que es muy bonito, este es muy psicoterapéutico, pero especialmente en la dimensión espiritual es muy rico. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema, y hay resentimiento, hay rencor, el que se afecta es uno mismo. Piénsenlo en las parejas. Las circunstancias que hubiesen, las que fueran. ¿Qué heridas hay en este hombre o en esta mujer? ¿Cuál es el proceso que en la sociedad actual esos procesos no los toman en cuenta? Perdonar, no sea tonta, le dicen, no, no, no. Ese hombre era un animal, era un salvaje, un no sé cuánto, un tal por cual, no sé qué. Eso es solo un desprecio. Ay, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Yo no digo que no sea cierto, pero no tengo que hacerle énfasis a la pobre mujer o al pobre hombre con lo que está. Esa mujer era una víbora. No, no, por Dios. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en lo que produjo la situación de separación o divorcio? Ayudémosle a perdonar para que esta persona sea libre. Porque cuando uno tiene odio, rencor, resentimiento, yo esto lo he visto en la vida sacerdotal, en la dirección espiritual, en la confesión, lo he visto, miren hermanos, en cantidades lo he visto. Cuando hay odio, resentimiento, rencor, yo siempre digo, eso es como el cáncer espiritual, porque la persona se la come completamente, pero se la devora, internamente se la devora. ¿Qué es lo que qué bonito dice esto el Papa? Acompañémoslos para que puedan perdonar, para que experimente la paz y la alegría de que se liberó de aquellos recuerdos dolorosos, tristes, frustrantes, de esas situaciones de amargura, de tristeza, de lo que padeció. Libérese, entreguémosle esto al Señor, pero acompañémoslos. Y en la posibilidad, dice el Papa, de reanudar la vida anterior. Yo digo, bueno, ahí ya cuando ha pasado mucho tiempo, ya hay algunos casos en que no. Yo pienso que no es posible, yo los he visto, de que no podemos pensar de que se pueda dar nuevamente una reconciliación. Sobre todo a veces han habido situaciones tan terriblemente dolorosas, frustrantes y que no en todo caso podemos pensarlo, pero si existiera, apoyémonos también. Entonces, quien tuvo esta vida matrimonial y se divorció y no se unió nuevamente, dice el Papa, es un ejemplo de coherencia. Es lo que yo le decía, para mí mi hermana es un modelo de coherencia, porque a ella lo que no la dejó unirse de nuevo a otra persona es porque para ella era fundamental su vida cristiana. Entonces el Papa, yo lo pienso igual, son ejemplos de coherencia. Obviamente pueden participar de todos los sacramentos. No les cerremos las puertas, porque yo recuerdo muchísimos casos donde decían, no, usted está divorciado, no, usted no puede ir a la iglesia. Si usted se divorció, usted no puede ir. Pero es que nos convertimos, hermanos, en dioses. Imagínense. No, y en estas circunstancias, la persona separada divorciada que no se casó de nuevo está en completa libertad para participar tranquilamente de la vida cristiana. Vamos a la otra, que es donde ya, aquí es donde tenemos que ponerle más detenimiento, más atención y llevarlo con más detenimiento. Porque esta es la mayoría de los casos que estamos teniendo y de la misma manera.
Vean esa expresión que se las puse en negrita, subrayada entre comillas. No puede abandonar a sí mismos a quienes unidos ya con vínculo matrimonial sacramental han intentado pasar a nuevas nupcias. Se los puse tal como lo escribió el Papa. Familiares Consorcio 84, por eso les puse el número, porque así tuve que dar yo esa homilía en aquella ocasión. Esto lo dice el Papa Juan Pablo II en este número de este documento. Vayan, compren el documento, léanlo, no estoy inventando nada, ni son ocurrencias del cura de esta comunidad. El Papa lo está pidiendo. Y dice una cosa muy cierta, hermanos, y ahorita, después de 40 años, es mucho más evidente. Si ustedes se ponen a comparar las estadísticas que hay en estos últimos, pónganle si quiere, 30 años, los matrimonios que habían por la iglesia y a los que hay ahora, y los divorcios que habían hace 30 años y los que hay ahora, pues se dan cuenta que hay una cantidad cada vez menor de matrimonios católicos y un aumento increíble de divorcios de cualquier tipo de unión. Entonces estamos ante una situación que es el Papa, es un problema cada día más fuerte. Lo dijo hace 40 años y ahorita lo estamos detectando igual y sigue siendo tremendamente fuerte y va a seguir siendo tremendamente fuerte porque tenemos una sociedad que se dice en un porcentaje alto católica, pero en el fondo no lo es. Lo que pasa es que ya ahorita mucha gente dice, no, la verdad es que no lo soy. Me parece que son más consistentes, porque antes decían, soy católico, pero no practico nada. Entonces mentira que lo sos. Ahorita ya, por ejemplo, están diciendo que no lo son. Yo creo que es mejor para saber a quién nos atenemos. ¿Con qué tusa nos rascamos? Dicen, ¿verdad? Yo creo que es muchísimo más útil y funcional para nosotros saber a quién tenemos. ¿Por qué? Porque aquí se nos despierta a nosotros una serie de inquietudes y se nos lanza un montón de retos. Si ya el pueblo católico no es ni el 50% de la población costarricense, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven? ¿Que es que vamos a buscar otra vez la multitud? No, no necesariamente. Ya el Papa Benedicto, ese santico, ese viejito que ahorita cuando se muere lo van a hacer santo rapidito. Ese viejito es un profeta. Es un profeta. Y él lo dijo desde que era cardenal, que la iglesia iba en un proceso de disminución, en donde iba a llegar el momento en que volveremos a ser como el pequeño resto de Israel del Antiguo Testamento. Que nos íbamos a... Y él dijo, como catolicidad, así, de abundancia, nunca más, dijo el Papa Benedicto. Y lo volvió a decir siendo Papa. De cristiandad, ya no más. Dice, pero es mejor, porque vamos a ser menos, pero a ser una iglesia más madura, más profunda, más consciente y más comprometida. Vean que sí es cierto, hermanos. ¿Qué hacíamos con multitudes? Si lo que tenían estas multitudes de católicos en Costa Rica era el nombre, nada más. Bueno, ahora, ¿qué decimos? Bueno, que dice que somos poquiticos, no, tampoco. Pero trabajemos con lo que estamos. Por eso dice, es un problema cada día más frecuente. La iglesia es instituida para conducir a toda persona a la salvación, a toda persona, no a los que a mí me parecen. Vean, es que cuando uno toma estas palabritas y las ve como las va diciendo el Papa, tiene una razón cada palabra. Si la iglesia está instituida para llevar a toda la humanidad a la salvación, para conducirla a la salvación, entonces no es a unos sí y a otros no, es a todos. Intentemos llevarlos a todos, trabajemos por todos. Por supuesto que la decisión al final va a ser de cada quien, pero vayamos por todos. Entonces, donde dice, no puede abandonar a sí mismos a quienes unidos ya con el vínculo matrimonial sacramental han intentado pasar a nuevas nupcias. Vean lo que nos dice. Todo esto es contrario a lo que hacíamos. Ya el Papa nos dice, no, ahora van a hacer esto. La iglesia procurará con todo lo que esté a su alcance ofrecerles todos los medios de salvación. O sea, no nos corresponde a nosotros decir qué ofrecemos, qué no ofrecemos. Tenemos que ofrecer todos los medios de salvación.
Eso sí nos dice que nosotros los sacerdotes, los pastores, por amor a la verdad, estamos obligados a discernir bien las situaciones. Este punto a mí siempre me llamó mucho la atención porque a veces nosotros los sacerdotes, por comodiosos, por no molestarnos mucho la vida, hacemos las cosas a la carrera. Y vean lo que nos dice. No es lo mismo quien ha luchado con todas sus fuerzas por salvar su primer matrimonio y han sido abandonados injustamente. No es lo mismo. No es lo mismo un hombre o una mujer que lucharon duramente por salvaguardar esa unión, como uno lo oye en tantísimos esposos, porque ya no son solo mujeres, también hombres. Yo ya oigo hombres, y oigo bastantes hombres, en donde le dice a uno, padre, yo quise casarme para toda la vida. O una mujer que le dice a uno, padre, yo me casé para toda la vida, pero no se pudo. No se pudo. Entonces la intención fue casarse para toda la vida. Pero una parte, tal vez la responsabilidad siempre es, los dos tienen responsabilidad, pero cuando hay una situación en que uno ve que es muy evidente que el peso cae sobre una de las partes muy fuertemente. Entonces dice el Papa, disciernan. No es lo mismo aquel que se esforzó continuamente y luchó con todas sus fuerzas por salvaguardar su matrimonio que aquel que fue el que, o aquella que fue la que lo destruyó. Son dos cosas diferentes. Los que por grave culpa han destruido un matrimonio canónicamente válido. Eso hay que distinguirlo. Porque también decir, bueno, ahí sí, todo es válido. Y si usted casi mata a su esposo, casi mata a su esposa, y después venimos y le aplaudimos, mira, aquí ya llegó. Ahí tenemos que llevar a que la persona discierna seriamente. Y antes es que estos procesos de acompañamiento son muy importantes, porque yo tendría que decirle a este hombre o a esta mujer, mire, yo creo que vamos a tener que restregar un poquitito la herida y vamos a dejar que supure, porque aquí hay daño causado severo hacia el cónyuge y a veces hacia los hijos. Espantosamente tenemos que ver cómo sanamos esto. Yo he tenido casos en donde se acompaña a la persona, hombre o mujer, a ir a buscar a su parte, a su cónyuge y decirle, pero ve, ya tuve una experiencia de encuentro con Jesús, perdóneme, me equivoqué, cometí un error grave, yo sé que me pasé en su vida. Vieran, uy, hermanos, hasta que a mí se me pegó un nudo aquí cuando yo oigo esas historias tan terribles, cuando aquel hombre o aquella mujer llega y suplican perdón porque saben que se equivocaron espantosamente. Muchos dicen, ya el daño está hecho. Claro que sí, pero es lo que les decía antes, que el papá nos decía, ayudémosle a que entren en el proceso de perdón. Recuerdo hace poquito un señor que dice, padre, viera que con mi esposa pude conversar bien. Sí, yo ya lo perdoné, no se preocupe, ya han pasado mucho tiempo, no sé qué. Tenían como 5 hijos. Y hubo uno o una, no me acuerdo, hijo o hija, que le dijo, definitivamente con usted no quiero absolutamente nada, no quiero ni verlo, ni verla, perdón, ni verlo, que ni que me llame, ni que nada, no quiero absolutamente nada. ¿Okay? Eso es lo que se ganó, pero tenemos que acompañarlo en ese dolor. Si es un hombre que está buscando cómo reconciliar toda su situación y problemática de vida y logró llegar a su cónyuge, que fue la que le hizo tanto daño, y pudo llegar a sus hijos, es que vieran qué tristeza, mis hermanos, si ustedes lo saben, ver esos encuentros emocionales tan terribles, uno siente que se suelta a llorar ahí con todos, porque uno no es de palo. Y ver esas situaciones tan duras, Dios, pero cómo el ser humano llega a hacer cosas tan horribles. Una cosa es quien luchó y otra cosa es quien destruyó. Sin embargo, hay que discernirlo. Pero si vienen buscando la salvación de Dios, no se les puede rechazar. Tenemos que empezar a acompañarlos dentro de un proceso por el cual se reconcilien con ellos mismos, se reconcilien con las personas que dañaron, para que puedan entrar dentro de un proceso de sanación interior, de liberación, como quieran llamar, y puedan vivir una experiencia de acuerdo a lo que están buscando en el Señor. Entonces dice el Papa que los que han contraído una segunda unión
que hay que tomar en cuenta en vista de la educación de los hijos y en conciencia creen que su cónyuge anterior, su unión conyugal anterior irreparablemente destruida, no había sido nunca válida. Esa es otra circunstancia en los que son divorciados y casados de nuevo. Pero ahí tenemos tribunal eclesiástico. Para muchísima gente es novedoso. Les pongo solo un ejemplo que antes se daba mucho. La experiencia que cuando os decía que la parejita de novios de la noche a la mañana se iban a casar. ¿Cómo que se van a casar? Sí, pero así como el día de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque la muchacha está embarazada. Sí, bueno, pero no, pero es que el suegro llegó y le dijo, o se casa con ella o lo mato. Y con un arma en la mano, ese matrimonio es inválido. Y la gente no sabe. ¿Por qué? Porque no pronunciaron la promesa libremente. Y eso tal vez no es tantísimo como antes. Pero que cuando uno se sienta a consentir parejas que se van a casar, uno les pregunta bajo juramento, usted viene libremente, hay coacción, hay presión, hay algo por lo cual lo esté sintiendo o la esté haciendo sentirse obligado, obligada a casarse. Porque queremos tener claro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no contraigan el sacramento inválidamente, porque antes se dio que muchísima gente lo contrajo inválidamente. ¿Ven? Ese es un divorciado casado de nuevo. En conciencia, esta mujer, este hombre, creen que el matrimonio anterior, como conozco cantidad, que dice, padre, eso no pudo haber sido válido, nunca. Yo me casé por la presión que tuve de tal, de cual, yo me casé por esta situación, yo me casé porque había esto y esto y esto. Como conozco, hay otro caso, dice, yo me casé porque ella estaba embarazada y porque ella me dijo que si no me casaba por la iglesia, nunca más me iba a dejar ver a mi hijo o a mi hija lo que naciera. ¿Okay? Entonces yo me casé. Ve, ahí hay presión. Eso hay que estudiarlo. Y hay que ver hasta dónde puede haber una causal de nulidad. Recuerden, aquí es un punto muy importante. La iglesia no anula, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Es diferente. La iglesia declara nulo. No es lo mismo. Anular es una acción sobre un hecho. Anular es que yo, esto que existió, este sacramento que se dio, lo voy a anular. No, eso no lo puede hacer la iglesia. La iglesia declara nulo, es diferente. Este hecho que supuestamente se dio, pero no fue válido. Esa es la declaratoria de nulidad. El tribunal lo que hace es declarar nulo un matrimonio. Y hay muchas causales. Por trastornos psicológicos que la muchacha o el muchacho no sabían. Por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo. No había discreción de juicio, no asumió la responsabilidad del matrimonio adecuadamente, o el hombre lo mantenían los papás y no se hizo responsable del hogar. Se cerraron a la procreación. Aquí tenemos un caso, yo le dije, preséntelo, ese caso se le va así, eso no dura 3 meses y ya le declararon inválido ese matrimonio, porque ella deseosa de tener hijos y él le prohibió rotundamente, dijo, no tenemos hijos de ninguna manera y no lo permite, eso es inválido. Si el matrimonio está orientado a la procreación, eso es inválido. Bueno, entonces para que tengan en cuenta, no es lo mismo los que han luchado por mantener su matrimonio, aquellos que lo deshicieron o aquellos que se dieron cuenta que su matrimonio anterior era inválido, sin embargo hay una nueva unión. Ese es el punto aquí, la que sigue, a ver. Porque, vean lo que dice el Papa, exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados. Los exhorto, vea que el Papa nos lo está pidiendo, hermanos. Los exhorto, pastores y comunidad de fieles, a mí y a ustedes, para que ayuden a los divorciados. ¿Qué es lo que nos dice? Hijo, ya se me acabó el tiempo. Que no se consideren separados de la iglesia. Muy rapidito. Pudiendo y debiendo en cuanto a bautizados a participar de su vida. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la Santa Misa, incrementar las obras de misericordia, perseverar en la oración,
educar cristianamente a sus hijos, cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar día a día la gracia de Dios. Vean, vean todo lo que nos dice que debemos de apoyar a los divorciados casados de nuevo. Pero vean la primera, que no se consideren separados de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son bautizados. Y por ser bautizados son parte nuestra. Esto no es decisión suya o mía. Si es bautizado es iglesia. Aquí nos está poniendo el Papa en jaque. Son iglesia, punto. Y porque son bautizados, tienen derecho a participar de la vida de la iglesia con todos estos aspectos. Vamos a la que sigue, para dar un tiempito para que, si tienen dudas y preguntas. La iglesia rece por ellos, los anime, se presente como, vean qué linda expresión, la iglesia, ustedes y yo, porque la iglesia no somos los sacerdotes, somos ustedes y yo, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. O sea, tenemos que ser misericordiosos con los que son casados civilmente porque tuvieron una unión anterior. O fueron casados sacramentalmente, se divorciaron y ahora tienen una nueva unión. Madre amorosa debe ser la iglesia. Ahora, aquí es donde la cuestión, este es el punto que viene aquí, que es el que más, les voy a pedir perdón y me regalan 5 minutos, pues esto quiero dejarlo bien clarito. Aquí es donde está el problema, porque entonces dicen, igual la iglesia es anticuada, es ridícula, no deja comulgar a los que son divorciados. Dicen, con base en la enseñanza de la Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. ¿Por qué? ¿Porque los juzgamos? ¿Porque los condenamos? Dice el Papa, no. Es que están contradiciendo la unión de amor de Cristo y de la iglesia que se significa en la Eucaristía. Vean que es fácil. Vean lo que lógico, qué sencillo, que yo no sé por qué se han complicado. Y la gente, yo creo que es que a veces no estudian y al no estudiar repiten lo que otros dicen. Entonces dicen tonteras, pero vean qué claro que lo dice el Papa. Voy a ponerme yo como caso. Digamos que yo no soy sacerdote, yo estoy casado. Me casé con Marta. Y resulta que no fue mal a Marta y a mí. Yo me divorcié. O nos divorciamos. Resulta que en el camino yo me encontré otra muchacha con la que quise casarme. Llevara yo hijos, no llevara hijos, trajera hijos, no, pero nos unimos otra vez. Lógicamente, no me podía casar por la iglesia. Porque ya era casado por la iglesia. Entonces, ¿por qué no puedo comulgar? Si yo conocí a Jesús y ahora ya conozco a Jesús y quiero recibirlo. Bueno, ahí volvamos al punto anterior. El sacerdote, el pastor debe discernir si yo soy el culpable de haber repudiado a Marta, si yo luché por el matrimonio o yo fui el que lo destruí. Eso hay que, para ver qué proceso tengo que llevar para sanar todo eso y todo lo que dejé atrás. Segundo, ya conozco al Señor, yo me entregué a Él, yo siento que yo lo amo, yo quisiera comulgar, sí, pero hay una unión previa. Si usted va a comulgar, usted está renovando por la Eucaristía el sacramento con Marta y usted está casado con Julia. ¿Ah, qué sencillo? La Eucaristía significa la unión de Cristo a la iglesia. Lo que para los seres humanos es divorcio a los ojos de Dios, no, a no ser que el tribunal eclesiástico declare inválido el sacramento. Pero si no lo ha declarado inválido, el sacramento sigue en pie. Entonces, a los ojos de Dios, lo que Dios une no lo separa el hombre. Mi matrimonio con Marta es el que es válido a los ojos de Dios. Entonces, cada vez que yo comulgue, renuevo mi unión con Marta, pero ya no vivo con Marta. Entonces, ¿cómo voy a ir a comulgar para renovar mi matrimonio con Marta si estoy con Julia? Vean qué sencillo. En la Eucaristía se renueva el sacramento del matrimonio. Por eso es que no tiene sentido. Así de fácil. Entonces, pues hagan comunión espiritual. No, sí, entonces todo lo que le dije anteriormente, que nos lo dice el Papa,
practíquenlo, no se aparten de la iglesia, únanse a ella, mediten la palabra, oren juntos, participen en los grupos, en los movimientos, en los apostolados, las obras de misericordia, todo. Pero la comunión no es que la iglesia les cierra la puerta, no es que los excluya, es que yo me excluyo porque mi unión fue con aquella y ahora tengo esta otra. Yo soy el que me excluyo. Entonces, cuando la gente dice, es que la iglesia es ridícula, anticuada, trasnochada, otra vez lo mismo que nos dicen, yo digo, no, es que no están entendiendo cómo es las cosas. A veces le digo, mire, ¿cuál fue la parte que no entendió? Para ver cómo se le explico. ¿Qué es lo que no entendió? No le estamos, vean cómo lindo lo dice el Papa, proporcionémosles todos los medios de salvación. Obviamente este no se puede. ¿Por qué? Porque estoy renovando mi unión con la que ya no está conmigo. Pueden asistir a dirección espiritual. Lógicamente no se pueden conversar porque no hay absolución, pero yo, por ejemplo, aquí yo me siento aquí en la Merced, miren cuánta gente llega a decir, ay padre, yo quiero que usted me oiga, pero yo estoy casado o estoy casada civilmente. Así yo lo oigo con mucho gusto. Y al final sí, dígame, cuénteme y lo aconsejo y todo lo que quiera. Y al final sí le digo, usted sabe que no le puedo dar la absolución, ¿verdad? Dice, sí. Hay gente que dice, sí, yo lo sé. Bueno, pero Dios la ama o lo ama y sigue esforzándose por vivir su vida cristianamente y todo. Hay personas que le dicen, no, padre, yo no sabía. Entonces ya hay que sacar el tiempito para explicar, para que entiendan qué es lo que pasa. Diferente es el caso, el último que les pongo ahí, cuando vienen en continencia. Porque acuérdense que el sacramento del matrimonio santifica las relaciones genitales o las relaciones conyugales. Cada sacramento tiene gracia propia. Cada sacramento tiene su propia gracia. El sacramento de la reconciliación tiene gracia propia para limpiarme del pecado. El sacramento del matrimonio tiene gracia propia para santificar las relaciones genitales. Por eso yo siempre digo, una pareja de esposos cuando se entrega, yo siempre les digo, su cama matrimonial es como un altar. Todo lo que ahí sucede entre ustedes dos es santo porque están unidos sacramentalmente. Si por A o por B se unieron civilmente y se separaron de cuerpo, esto no es fácil, hermanos. Yo conozco casos que lo viven. Lo viven, hay una pareja ahí que a mí me edifica muchísimo, que ellos dicen, nosotros los dos nos encontramos con Jesús y nos dimos cuenta que la situación que estábamos no era la adecuada. También otra ventaja tienes que ya no son tan chiquillos, ¿verdad? Ya el fuego de la pasión juvenil ya pasó. No es que no exista, pero ya están más tranquilitos. Entonces ya pueden vivir la vida como hermanitos. Entonces esa es la verdad. Entonces ellos decidieron, sí, nosotros queremos seguir comulgando y queremos estar cerca del Señor. Bueno, viven, no tienen relaciones íntimas. Entonces viven en continencia, entonces pueden acceder a los sacramentos. Bueno, hermanitos, esto es, perdonen que les robé 10 minutos porque a las 8:15 tenía que terminar. Yo a ustedes les agradezco mucho por haberme invitado, porque son oportunidades muy lindas como para poder compartir lo que uno tiene, lo que uno va estudiando, algo que a uno le gusta mucho. A mí todos estos temas me gustan mucho tal vez, porque son temas que se tocan muy fuertemente, pero que a mí me gustan porque yo pienso que vemos las posibilidades en todo el amor de Dios, de lo que Él mismo nos está ofreciendo a todos en la vida de la iglesia. De verdad que les agradezco mucho y que Dios los bendiga y ojalá que les dé el Espíritu Santo mucha sabiduría, mucha luz para que sigan haciendo tanto bien y entusiasmando a muchísima gente para que sigan haciendo más bien y que se difunda cada vez más, porque entre más bien hagamos, menos posibilidad dejamos al piso y que haga lo que quiera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.